La Universidad de los Hemisferios, y específicamente la Maestría de Investigación en Derecho con mención en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ambiental que dirijo, les da la más cordial bienvenida a este evento académico. La maestría cuenta con una clínica de derechos humanos, la única en el país, desde la cual promovemos la investigación profunda y avanzada del derecho, no solo de nuestros maestrantes, sino de aquellos profesionales que prestan un servicio al país desde su lugar de trabajo, en la cátedra, o como el caso del autor Paul Arellano, compartiendo sus conocimientos y experiencias en el que es ya su cuarto libro en esta temática. Esta obra se titula El notariado en el Ecuador, deberes y obligaciones. Vale la pena mencionar que inició como un manual para notarios de autoría de quien he mencionado, el magíster Paul Arellano. Sin embargo, posteriormente se sumaron 6 notarios más, quienes desde su expertise han cubierto al detalle no solo las atribuciones que les confiere el artículo 18 de la ley notarial, sino deberes y obligaciones que se desprenden de la normativa conexa. Es importante señalar la evolución que ha tenido este servicio público, sobre todo con la implementación de la plataforma que permite un cruce de información entre notarías y con organismos del Estado que están perfectamente desarrolladas en el libro, como es la Unidad de Análisis Financiero, la UAFA, el propio Consejo de la Judicatura, lo que más allá de la celeridad que conlleva, promueve la transparencia de aquellos datos personales y personalísimos de los usuarios, lo que a su vez es una manifestación de seguridad jurídica. Principio es de esencial importancia de quien, como el notario, da fe pública. Adicionalmente, la plataforma permitió una homogenización de las tasas, lo que ciertamente también ha coadyuvado en la confianza de quienes acuden a las notarías. Lo primero que se debe tomar en consideración es que el servicio notarial es un servicio público, con todo lo que ello implica, que es prestado de forma exclusiva por el notario. Y es de tal trascendencia que fueron los primeros en reactivarse por turnos desde finales de abril y de modo presencial desde el 11 de mayo, durante esta pandemia. Se comprende perfectamente porque son los únicos facultados para el reconocimiento de firma y rúbrica, para la desmaterialización de información digital, y con el COVID-19, donde se debe acudir para trámites como los testamentos, posiciones efectivas, etc. Este servicio, regulado por la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y otros cuerpos normativos, como leyes, reglamentos, resoluciones y disposiciones administrativas, estaban dispersas. Tanto las facultades legales de los notarios como los deberes y obligaciones que deben cumplir para un ejercicio cabal de sus funciones. Y esto pretende esta obra, aunarlas. Las funciones a las que me he referido se pueden dividir en dos aspectos. Las que se realiza el servicio en sí mismo, que presta el notario, como dije anteriormente, dando fe pública en actos y hechos que suceden en su presencia, dando certeza, publicidad, seguridad al negocio jurídico que realizan los ciudadanos. Y por otra parte, las labores administrativas del despacho, que implica el cumplimiento de obligaciones que permiten el funcionamiento adecuado de la notaría, que llega a conocerse a profundidad solamente cuando se lo ejerce. Sabemos que el notario es un servidor público, pero quienes trabajan en la notaría no. Y eso conlleva también una serie de implicaciones que se deben conocer. Estas obligaciones que se deben cumplir con instituciones públicas y órganos de control, así como los funcionarios del despacho, son las que se desarrollan en este libro, en el que se han tratado de compilar los principales deberes que tiene el notario en el manejo de los documentos y libros que forman parte de su protocolo, así como las distintas obligaciones que le imponen las leyes, sobre todo respecto a la remisión periódica de información y al cumplimiento de estándares que permitan la prestación apropiada del servicio público notarial.
Además, la obra contiene un análisis detallado de los artículos que conforman el reglamento del sistema informático notarial, que regula el funcionamiento del mismo y establece las tarifas de las tasas notariales, como había mencionado, que se cobran de manera unificada a nivel nacional por todos los notarios y notarias del país. A través de comentarios a las disposiciones contenidas y útiles consejos para el desempeño de la función, se puede considerar este libro una guía de usuarios y profesionales del derecho que requiere de forma permanente este servicio. En consecuencia, esta obra, por los méritos académicos de los coautores, quienes tienen posgrados y especialidades en esta temática, es importante que sea conocida por los profesionales del derecho, por los estudiantes, para que conozcan esos deberes y obligaciones que el negocio jurídico adquiere con la actuación notarial. Estos aportes aspiran a constituirse en un centro de debate y contraste de ideas respecto de los temas abordados, para enriquecer el quehacer profesional notarial, sembrando inquietud en los lectores, para profundizar el análisis y desarrollo de contenidos que mejoren la realidad del servicio público notarial y el bien de la sociedad en su conjunto. Nosotros, como Universidad de los Hemisferios, les damos al público que nos está escuchando, pues, les recomendamos esta obra, y a los coautores les felicitamos y les encomiamos a que sigan trabajando en esta experiencia que nos comparten a través de las obras que se escriben. Entonces, sin más, le doy la palabra a quien empezó esta obra, el doctor Paul Arellano. Muchísimas gracias, María José, por sus palabras, el apoyo brindado a esta obra que empezó, como usted mismo lo manifestó, como un proyecto que posterior a ello alcanzó a plasmarse en esta obra, que cuenta con el aval de la Universidad de los Hemisferios y de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Me voy a permitir darle la palabra al coautor de la obra, el doctor Pedro Castro Falconi, quien es magíster en Derecho Procesal, Convención en Derecho Civil de la Universidad de Nueva América, y al momento ejerce como notario 65º del Cantón Quito, quien nos va a dar una pequeña introducción de la obra. Estimado Pedro, tienes la palabra. Gracias, Paul. Buenas tardes con todos. Mi cordial saludo a la representante de la Corporación de Estudios y Publicaciones, a la representante de la Universidad de los Hemisferios, a los colegas coautores del texto que nos acompañan y a todos quienes nos escuchan y ven esta tarde. Me han encomendado la tarea de presentar esta destacada obra en materia de ejercicio de la actividad notarial, respecto a cuyo contenido no voy a referirme, pues mis colegas coautores lo harán con solvencia. Pero lo que voy a relatar son dos situaciones que me parecen interesantes que ustedes conozcan en la presentación de este libro. Primero, la génesis de la publicación, es decir, la idea, dónde surgió. Y segundo, el objetivo general del mismo, es decir, la idea que se quiere transmitir con el libro. Respecto a la génesis del texto, quiero contarles que la idea de publicar un libro con estos contenidos surgió en el año 2016, cuando con el magíster Paul Arellano cursábamos la especialización superior en Derecho Notarial y Registral en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y conversábamos sobre la idea de hacer publicaciones en materia notarial que nos permitan profundizar nuestros conocimientos en aras de prestar un servicio notarial de excelencia, y además contribuir con los profesionales del derecho y demás colegas prestadores del servicio a una formación más técnica y especializada en esta materia. En ese contexto, con Paul cruzábamos ideas de cómo debería desarrollarse académicamente la publicación de los contenidos, y entre ellos hablábamos de abordar las facultades de los notarios, la mayoría de estas establecidas en la ley notarial, y otras que están en diversas leyes que forman el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Y claro, pensábamos que debíamos aportar también con un texto que aborde y compile las múltiples obligaciones que tiene el notario en el ejercicio de sus funciones y que al ser administrativas están dispersas en varias normas de distinta jerarquía, se hace complicado tenerlas presentes, estudiarlas y cumplirlas a cabalidad. Por lo que hacer una guía que la sistematice y permita su correcta aplicación lo considerábamos de mucha utilidad para nosotros mismos y para la comunidad jurídico-notarial del Ecuador. El mérito de Paul en este sentido ha consistido en la persistencia y constancia de llevar a efecto estas ideas, pues ha publicado 3 textos en materia notarial con anterioridad a saber, el libro sobre el desahucio en cuestiones de inquilinato, abordando la facultad del notario en esta materia del derecho social, el libro Práctica Notarial, en el cual hace un extenso recorrido por las atribuciones del notario, tanto de la ley notarial como en otras leyes, y el libro sobre sucesiones y derecho notarial, que realizó en coautoría con el doctor Jorge Bolaños y el aval académico de la Universidad Central del Ecuador. Mi reconocimiento a la dedicación y entrega de Paul para realizar estas publicaciones y mención especial al Instituto de Altos Estudios Nacionales, que nos motivó al despertar nuestro interés con los contenidos de sus módulos académicos. En segundo lugar, sobre la idea que quiere generar el libro en la sociedad, quiero expresar que el contenido de este libro, que versa sobre las obligaciones de los notarios para con las distintas instituciones con las que tiene relación en el ejercicio de sus funciones, que son poco conocidas para quienes no están vinculados al quehacer interno de una notaría, se pretende poner de manifiesto ese quehacer de administrador del notario, de gerente de esta entelequia llamada notaría, pues recordemos que jurídicamente no existe, no tiene personalidad jurídica propia, pues lo que existe es el notario, como funcionario que presta un servicio que consiste en dar fe pública por delegación del Estado. Y entonces es el notario y no la notaría el que cumple todas sus obligaciones y es el único responsable por el incumplimiento de esas obligaciones para con los distintos órganos de control, como el Consejo de la Judicatura, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, el Registro Civil, sus propios empleados, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades que las realizan en el desarrollo de su actividad económica, que como toda actividad económica requiere de atenta planificación y ejecución, pues también corre el riesgo de no ser rentable y de llegar a pasar momentos de iliquidez y, ¿por qué no?, de insolvencia fatal que llegue a liquidar la actividad. Tal vez para algunos suene exagerada esta afirmación, pero en la realidad, y sobre todo en notarías que no se encuentran ubicadas en sectores de alta aglomeración de despachos jurídicos, de entidades bancarias o de instituciones públicas y privadas que generan actos y contratos notariales, la actividad demanda de mucha organización y disciplina económica. No hay lugar para lujos ni para despilfarro, y tampoco para la acumulación o concentración de riqueza, pues el notariado en general, hoy por hoy, y desde el año 2012 en que se regularon las tasas notariales y se estableció la participación del Estado que bordea el 40% de la facturación neta mensual, cumple una destacada función social cuando contribuye al erario nacional con un importe fundamental para el desarrollo del país. Aparte de ese 40% de aporte al Estado, mencionando y aclarando que también hay actos y contratos en los que se llega a aportar hasta el 70%, hay que sumarle el pago del impuesto a la renta anual y los costos propios de mantenimiento del despacho, el pago de los sueldos de empleados, aportes al IES y los gastos propios de operación para el funcionamiento del despacho, el arrendamiento del local, equipos informáticos, redes estructurales de Internet, materiales de oficina, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el rol de administrador del notario es relevante, pues permite el funcionamiento adecuado del despacho y la prestación eficiente del servicio público en bien de la sociedad. Y esta faceta es la que hemos querido destacar en esta obra,
faceta poco conocida, pues solo se ve el rol de jurista, de profesional del derecho, garante de la seguridad jurídica, de asesor para la solución pacífica de controversias, procurando evitar litigios futuros entre las personas. Estoy convencido que la lectura de esta obra será un gran aporte a la comprensión de la función del notario y que incrementará el bagaje de conocimiento jurídico y administrativo de esta actividad en todos ustedes. Muchas gracias. Continuamos contigo, Paul. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras. Es una introducción muy importante a esta obra que definitivamente va a ser un referente para todas las personas que lleguen a adquirirla, para los notarios, los estudiantes y los abogados. En este momento voy a dar la palabra al doctor Carlos Mantilla Guerra, quien es magíster en Derecho Notarial y Registral y ejerce como notario 63º del Cantón Quito. Estimado Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todos los compañeros que han intervenido en la elaboración de esta obra, que realmente lo que trata es, de cierta manera, dar una luz a todas las obligaciones y los deberes que tenemos los notarios en ejercicio de nuestras funciones. Yo quería hablar de algo importante, de la historia, de dónde nace el notario, por qué es importante el notario, por qué en la actualidad nosotros somos considerados como unos entes que damos seguridad jurídica en todos los actos en los cuales intervenimos. Y empiezo diciendo que la civilización humana y las necesidades de esta vida dio lugar a las contrataciones mutuas, las cuales requerían tomar un carácter formal. Es así que en la antigüedad el hombre empieza a utilizar diferentes tipos de pruebas, como la testimonial, para dar fuerza a los negocios jurídicos. Este sería el punto de partida de la evolución de los medios, llegando a la prueba escrita, luego mecanográfica, computarizada y ahora digital. Su perfeccionamiento ha dado lugar a lo que desde hace décadas llamamos actos notariales. La invención de la escritura hizo que las comisiones y las contrataciones pudieran ser constatadas de manera cierta y permanente, por lo que reemplazaban la idea de presencia de los testigos por la de una persona que ponía seguridad al documento, conocido como escriba, quien podía leer y escribir y tenía la autorización del Estado para realizar dichas convenciones. El tener dicha autorización hizo que se conocieran como público, palabra usada actualmente para los funcionarios que prestan los servicios del Estado. Los escribas egipcios que conocían la escritura y los números, considerados como consejeros de los faraones, redactaban los documentos del imperio para garantizar la prosperidad creciente de los gobernantes como una necesidad de organización jurídica. En Grecia, los apógrafos, que eran los dadores de fe, quienes saciaban y sacaban las copias de los originales que extendían, es decir, saciaban necesidades de esas personas, creando un incipiente registro público donde se anotaban los contratos otorgados. Ya en Roma existía el tabelión, que debía redactar actas jurídicas y los convenios entre los particulares, la conservación de los documentos, es decir, su archivo, además de conocimientos del derecho para actuar como asesor jurídico. Hacen que pudiera considerarse antecesor del notario de tipo latino, que es el que somos los actuales notarios en el Ecuador. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, en la tercera partida de las 7 partidas que expidió, define la escritura pública como toda carta hecha por mano de escribano público o de consejo, o sellada con sello de rey o de otra persona auténtica que sea de creer en fe de ella. De esta manera se consideraba al notariado como una función pública y un regulador de su actuación. Regularon hasta cierta manera la actuación del notario. En 1862 se expide la Ley Orgánica del Notariado Español, sistematizando y codificando el notariado. Aquí se cambia la denominación de escribano a notario. En América, luego de su descubrimiento y conquista en 1492, tuvo lugar el derecho indiano, compuesto del derecho español, venido de España, del viejo continente, el derecho canónico ecuménico y aquellas normas que se iban creando conforme las necesidades del nuevo continente conquistado. Prácticamente este derecho fue evolucionando en nuestra región, conocida como la Real Audiencia de Quito, luego la Gran Colombia y a partir de 1830 la República del Ecuador. El tratadista Carlos Emérito González
divide la historia del notariado en dos periodos. Aquel que corresponde a la época en la que el escribano era un simple escribidor de lo que se le dictaba. Y en un segundo periodo en el cual el notario se convierte en un jurista, que es aquel que no solo escribe, sino que interpreta la voluntad de las partes, que da forma al negocio jurídico y lo reviste de validez, asesorando debidamente a los contratantes. En el primer Congreso de Notariado Latino celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948, de cual es parte el Estado ecuatoriano, definió: el notario latino es el profesional del derecho encargado de la función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe real de su contenido. Esto deviene en que se elaboraron principios notariales sobre los cuales se ejerce la función que nosotros estamos realizando, que son los que ejecuta el notario en el diario desempeño de su función, que es, por ejemplo, el principio de rogación de parte, el cual quiere decir que las personas tienen que solicitar el servicio al notario. El notario no ejerce la función de oficio. El notario tiene que recibir, sea la minuta o la petición del abogado o la petición de los usuarios para poder realizar el servicio. El principio de asesoramiento. Para esto, el notario debe tener un conocimiento jurídico propio, cultivado, elaborado durante tantos años a través del estudio, a través de la comprensión de las normas jurídicas, para poder asesorarle al cliente, al usuario e incluso a los abogados en el cumplimiento del contrato, el convenio, el negocio jurídico que quieran realizar. Tenemos que verificar el consentimiento, el principio de consentimiento, que quiere decir verificar la voluntad de las partes porque ellas comparezcan con su libre albedrío, que no haya entre ellos algún vicio que pueda nulitar el instrumento público. El principio de inmediación, que quiere decir que debemos tener contacto directo con los usuarios. El principio de forma. Aquí el notario realiza el documento y tiene que tratar de contar con todas las unidades requeridas para cada acto contrato. Y el principio de fe pública, que es la que garantiza la seguridad jurídica del instrumento, ya que esta fe emana del Estado. El principio de publicidad, que da la autorización para que el notario pueda, con los documentos que ha otorgado, entregar copias auténticas, las cuales sirven incluso como prueba plena dentro de procesos, y también que sirven para las tramitaciones y también para los negocios jurídicos, como son las escrituras públicas de la compra-venta de inmuebles o de bienes muebles. El desempeño notarial debe tener un profundo conocimiento del notario en varias áreas del derecho, ya que su ejercicio no se marca en una determinada materia, sino en las relaciones personales y comerciales de las personas naturales y jurídicas, incluido el Estado. Dedica tiempo al estudio, a la atención a los usuarios, incorporando el uso de nuevas tecnologías a su labor diaria. Su desempeño es tan importante que las convenciones, negocios, relaciones y actos jurídicos que presta sus servicios desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, garantizando la misma calidad de servicio y nivel técnico jurídico, así como el cumplimiento de múltiples obligaciones, como son las que expondrán los compañeros que continúan con la palabra. Muchísimas gracias, estimado Carlos, una brillante introducción a la función del notario. Les recuerdo a las personas que se están conectando, estamos en el lanzamiento de la obra El notariado en el Ecuador, deberes y obligaciones, con el aval de la Universidad de los Hemisferios y de la Corporación de Estudios y Publicaciones CEP. Tenemos varios saludos que nos están enviando a través de los comentarios. Tenemos saludos desde San Juan de Puerto Rico, tenemos saludos de diferentes partes del país y un saludo al doctor Miguel Lenin Vaca, que es al que le voy a dar la palabra, a quien nos va a hablar sobre las obligaciones, una pequeña reseña sobre las obligaciones y deberes del notario en la ley notarial. El doctor Miguel Lenin Vaca Muñoz es magíster de posgrado en Ciencias Internacionales del Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. También fue docente capacitador
en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el IAEN y en la actualidad ejerce como notario 58º del Cantón Quito. Estimado Lenin, te doy la palabra a fin de que nos ilustres un poco o con tu análisis respecto a los deberes y obligaciones del notario que están y constan dentro de la obra que hoy estamos haciendo la promoción. Paul, te quiero agradecer justamente por la oportunidad. Quiero dar la bienvenida también a todos los oyentes. Un saludo cordial a la representante de la Universidad de Hemisferios. Un saludo y un agradecimiento a la ingeniera Lorena García de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Bien, ya lo dijo el doctor Mantilla. Efectivamente, el notario se emula como un escribano mucho más antes de la expedición de la ley notarial. De manera muy breve, quiero señalar que la ley notarial entra en vigencia el 11 de noviembre de 1966 aquí en el Ecuador. El decreto supremo 1404. Este decreto fue expedido por el presidente interino Clemente Yerobe Indauru. Esto fue, y a partir de esta fecha de 1966, creo que hay que hacer referencia muy breve a cómo está diseñada la ley notarial. La ley notarial a la fecha cuenta con 19 reformas, tiene 4 títulos. Uno de ellos es el título preliminar, que tiene que ver con todo el régimen jurídico, el régimen aplicable, el tema de la primacía de la ley, el ejercicio notarial. Y además los 3 títulos que continúan, el título primero es de los notarios, que tiene que ver con el tema de definición, del fuero, de la competencia, el título segundo de los documentos notariales y el título tercero de la organización notarial. Yendo ya directamente a materia, yo voy a referirme a los deberes y obligaciones de los notarios. Desde mi punto de vista, yo quiero manifestar que el primer deber, no solamente de los ciudadanos, sino en este caso de este funcionario que es el notario, es el que manda el artículo 83 de la Constitución de la República. Esto lo manifiesto así porque este artículo señala que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Repito, este es el primer deber que tiene todo ciudadano en el Ecuador, sin perjuicio de otros deberes y atribuciones que constan en otras leyes, como bien se manifestó. Bien, el artículo 19 de la ley notarial dispone los deberes de los notarios. El primer deber constante en esta ley es receptar personalmente, dice la ley, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de voluntad de quienes requieren su ministerio. Me parece que es muy claro esta disposición. Además, continúa que de presentarse minuta, esta deberá ser firmada por un abogado con indicación del número de matrícula y colegio a que pertenece, minuta que será transcrita a su protocolo. Considero que para efectos de análisis, posteriormente, es necesario también que se revise la disposición general primera de la ley en cuanto hace referencia justamente a las peticiones que deben ser tramitadas cuando en los actos y contratos cuando se presenten en la notaría. El siguiente deber del notario es exigir antes de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato el pago de los impuestos relativos tanto al acto o contrato como a los impuestos que graven los bienes a que tal acto o contrato se refiere. Continúa este artículo, sin embargo, el notario podrá recibir los valores correspondientes a tales impuestos y entregarlos a las instituciones respectivas dentro de los días hábiles subsiguientes, cumpliendo el recibo por el dinero que se le entregue y haciéndole responsable por su custodia. Bien, aquí quiero hacer muy breve un análisis en vista de que hasta la presente fecha, desde que soy notario, no he visto que ningún notario reciba estos valores, tomando en cuenta que existen otras leyes que existen otras leyes en donde el notario puede caer en un tipo de multa pecuniaria, ¿correcto? Porque el notario lo que tiene que hacer es justamente verificar que no existe evasión de impuestos, que conste, que verifique antes de autorizar un acto los pagos de aquellos impuestos.
Otro deber del notario es acudir inmediatamente que sean llamados para desempeñar algún acto en que la ley prescriba su intervención. Ya lo va a referir otro colega más adelante respecto de estas situaciones jurídicas que están dispuestas en el artículo 18 de la ley notarial. Incorporar, además señala la ley, diariamente al protocolo las escrituras públicas que autorice y los documentos que deban ser protocolizados. El literal E de este artículo 19 dispone llevar el libro de diligencias en el cual extenderá diariamente una síntesis de las diligencias que practique y que no formen parte del protocolo. Además, el artículo F, organizar el índice especial de testamentos. Nosotros, el órgano auxiliar de la función judicial, que es el notariado, contamos con la resolución 216-2017. Esta resolución lo que nos permite es justamente llevar el mecanismo de las tarifas, el sistema informático notarial, y nos permite justamente llevar a diario un índice. Con esto lo que permite es justamente que el Consejo verifique justamente los ingresos y vayamos teniendo más bien un orden de los trámites, de los actos, de los contratos que diariamente el notario realiza. El siguiente deber del notario es cerrar el último día de cada año el protocolo y más libros a su cargo, dando fe del número de fojas de que se compone de la diligencia o escritura con que principió y de aquella con que terminó. La letra H, por su parte, señala que remitir anualmente a la Corte Superior hasta el 31 de marzo de cada año el testimonio literal del índice del protocolo que hubiera formado el año anterior. Cabe aclarar que el índice ya no se remite a la Corte Superior. Debemos tomar en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República en 2008, a través de lo que dispone el artículo 200 de la Constitución, quien nombra a los notarios ahora es el Consejo de la Judicatura. Lo hacemos así cada año a la dirección provincial. La letra I es dispone conferir por orden de cualquier juez o tribunal copia de instrumentos, escritos o diligencias constantes en procesos archivados en la respectiva notaría. Considero que ese artículo, esta disposición no tiene mucho que analizarse. Hay un literal que fue suprimido, sabemos, por un tema de constitucionalidad. La letra K es una obligación, también un deber del notario, que es las tablas notariales deberán ser exhibidas en un lugar visible de la notaría, tabla en la cual se señalará los montos que deban cobrarse de acuerdo a la cuantía del instrumento público. Este deber consta también en un instrumento administrativo que es en la disposición sexta general de la resolución 216-2017 expedida por el Consejo de la Judicatura. Un último literal que establece este artículo 19 de la ley notarial es remitir a la Autoridad Agraria Nacional dentro de los 30 días posteriores de cada año el índice del protocolo formado el año anterior sobre contratos agrarios otorgados por escritura pública. Esta disposición tiene relación con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Hay que verificar el artículo 57, que expresamente señala que está prohibido a las y los notarios, registradores de la propiedad y funcionarios municipales protocolizar, certificar, incorporar al catastro, registrar o autorizar particiones, sucesiones, transferencias de dominio y más actos y contratos basados en títulos, instrumentos o derechos y acciones de sitio, derechos y acciones de montaña y otros similares. Para concluir, debo manifestar que no solamente son estos deberes y obligaciones los que constan en la ley notarial, empecé justamente refiriéndome a la Constitución de la República, también existen otros deberes y obligaciones que el notario, como fedatario, tiene que cumplir y que están en otras leyes como el Código Orgánico de la Función Judicial y otras que más adelante la colega, la doctora Mónica Castillo va a referirse. Paul, muchísimas gracias por la oportunidad. Te cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Miguel, por tu brillante exposición, cuyo desarrollo
está a fondo o con más amplitud en la obra El Notariado en el Ecuador, que estamos haciendo la presentación. La misma gracias a la Universidad de los Hemisferios y a la Corporación de Estudios y Publicaciones. Debo referirme que existen varios saludos para el doctor Miguel Vaca y varias felicitaciones, y en especial de algunos colegas que tú las puedes revisar. En este momento le voy a dar la palabra a la doctora Mónica Patricia Castillo Salazar, que tiene un extenso currículum, pero voy a decir solamente que tiene un masterado en leyes en la Universidad de Chile. El principal también se encuentra cursando un PhD y en la actualidad es notaria 66ª del Cantón Quito. La doctora Mónica Patricia Castillo nos va también a hacer referencia al contenido que tiene la obra. De la misma forma, es solamente un resumen, ya que por lo extensa que es la obra, es necesaria su análisis de todas y cada una de las obligaciones y deberes que tiene el notario. Bienvenida, doctora Mónica, y le cedo la palabra. Extender un saludo cordial a mi familia, amigos y principalmente a todas aquellas personas. ¿Me escuchan? Sí, doctora, siga, por favor. Sí. Entonces, como les decía, quiero extender un saludo especial a todos los participantes que están aquí en el evento, a mi familia, amigos, y no sin más unir las palabras de agradecimiento que mis anteriores colegas acaban de indicar a la Corporación de Estudios y Publicaciones, como también a la Universidad de los Hemisferios por el apoyo brindado. Acto seguido y a continuación de la exposición que realizó el doctor Vaca, mi estimado colega, muchísimas gracias. Voy a tratar de resumir las obligaciones que el notario tiene y que no se encuentran en la ley notarial, sino que más bien se encuentran dispersas en otras normativas, ¿sí? Estas son las obligaciones y deberes más comunes que el notario debe realizar, por cuanto la falta o el incumplimiento podría acarrear sanciones graves, ¿no? Entonces, en este sentido, el notario debe cumplir y para ello debe hacerlo dentro de plazos establecidos en dichas normas. Una de las primeras obligaciones que tenemos es con respecto a la unidad de análisis financiero y económico. En este caso, los notarios tenemos que presentar un reporte mensual sobre todas las transacciones y operaciones cuya cuantía o avalúo sea igual o superior a $10,000. Estas deben ser reportadas mensualmente a través de la plataforma de la unidad de análisis financiero. Y esto es para que se realice un control, ¿no? Para erradicar y prevenir el delito de lavado de activos. Esta transmisión de información que hacen los notarios tiene que ser a través de un oficial de cumplimiento, quien debe estar debidamente nombrado y aceptado por la unidad de análisis financiero. Otra de las obligaciones que también tiene el notario tiene que ver con otro órgano de control que vendría a ser el SRI, el Servicio de Rentas Internas. En este caso, el notario está regulado para tener facturación electrónica. Es que de ahí nace la obligación de tener también una firma electrónica para regularizar todos los actos que se emiten en la notaría. Y eso conlleva unas declaraciones o reportes que también debe hacer el notario de manera mensual, como por ejemplo la declaración del impuesto al valor agregado y también el reporte de posesiones efectivas en un anexo simplificado que ha previsto el SRI para los notarios. Adicionalmente, ante el SRI también se realiza un reporte anual, que es el formulario sobre el pago del impuesto a la renta, ¿ya? Por último, en el tema del SRI, como ya bien lo dijo mis colegas anteriores, el notario tiene que vigilar el cumplimiento de pagos de impuestos en transferencias que se realicen, principalmente por temas de donaciones, herencias y legados.
Otra de las obligaciones que tenemos los notarios es ciertas que se encuentran en la ley de la Contraloría. Este órgano de control también indica que nosotros tenemos que hacer unas declaraciones indicando el inicio, la periodicidad y el término de nuestro cargo, como también presentar una póliza, ¿ya? Como caución, en este caso, por el cargo ostentado. Por último, en la Contraloría también nos piden declaraciones juradas que tienen que ser para acreditar que no se tengan bienes en paraísos fiscales, ¿ya? Esto también tiene que cumplir el notario. Otro de los organismos que regula otros deberes del notario tiene que ver con el registro civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros tenemos que realizar un aviso cada vez que realicemos en la notaría salidas del país de personas menores de edad, cuando la permanencia que vayan a realizar estas menores de edad fuera del país supere los 6 meses. Hay que reportar al Ministerio de Relaciones Exteriores esta información, indicando los datos correspondientes, tanto de contacto dentro como fuera del país, para que el Ministerio pueda hacer seguimiento y vele por los derechos de estos niños y niñas. Esta norma se encuentra establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, para asimismo dar protección a este grupo de personas vulnerables. Por último, también quiero decir que en lo que respecta al Ministerio de Relaciones Exteriores, los notarios tenemos la obligación de presentar nuestras firmas y sellos para que queden registrados y poder con eso consolidar una buena legalización de documentos para el exterior, ¿sí? Porque de lo contrario, el ministerio no podría validar y cotejar las firmas de los notarios que hayan sido autorizados. Otro de los órganos, como les había indicado, es el registro civil. En este caso, los notarios tenemos la obligación de reportar al registro civil los actos en los cuales se cambie el estado civil de las personas. Como ustedes saben, nosotros estamos facultados para realizar uniones de hecho y divorcios. Entonces, al realizarse cualquiera de estos actos, tenemos pues que avisar al registro civil este cambio del estado civil de las personas para que proceda a emitir las cédulas correspondientes ya a cargo de los respectivos interesados. Podría extenderme mucho más en lo que respecta a otras obligaciones de los notarios, porque los notarios también tenemos que cumplir ciertas obligaciones patrimoniales en el sentido de afiliarnos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también tener todo en regla en lo que respecta con el Ministerio de Trabajo para nuestros empleados. Todo lo que es contratos, actos de finiquito, reglamentos internos, absolutamente todo lo que tenga que ver con un buen cuidado administrativo de nuestra gestión, tiene que darse en claro aviso, tanto el Ministerio de Trabajo, en su sistema ahora que es bastante amigable y rápido, y también en el Instituto de Seguridad Social para poder tener los aportes al día y contar con ese beneficio. Quiero agradecer a todos nuevamente. Espero que esta exposición haya sido clara para todos los que nos están escuchando. Y no sin antes felicitarles a mis colegas por sus exposiciones. Doy la palabra al doctor Paul. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por su excelente exposición. Ha tratado de resumir las obligaciones y los deberes que están dispersas, como dice la doctora, en las distintas leyes, cuyo análisis consta en la obra que hoy estamos presentando, gracias a la Universidad de los Hemisferios y a la Corporación de Estudios y Publicaciones. En este momento le voy a dar la palabra al doctor Raúl Ceballos, quien nos va a hablar sobre las obligaciones del notario respecto a la escritura pública. El doctor Raúl Ernesto Ceballos Pérez es magíster en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Regional Autónoma de los Andes y en la actualidad ejerce como notario 60º del Cantón Quito. Estimado Raulito, tienes la palabra en esta presentación. Muchas gracias, Paul. Un saludo a todos los presentes, un agradecimiento para la
Universidad de los Hemisferios, a la Corporación de Estudios y Publicaciones, a ustedes, coautores de esta valiosa obra, y a todos quienes nos escuchan. Voy a referirme entre una de las obligaciones, como Paul acabaste de mencionar, de las que el notario tiene, brevemente por el tiempo, sobre el tema de la escritura pública, que es de suma importancia, ya que a través de la misma se hacen los diferentes tipos de negociaciones. El artículo 26 de la ley notarial nos da su concepto, al decirnos que es un documento matriz que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste autoriza e incorpora a su protocolo. Esto tiene concordancia con el artículo 1716 del Código Civil, que se refiere al instrumento público en general o auténtico, al mencionar que es el autorizado con las solemnidades legales por el competente empleado. Nótese entonces que el instrumento público debe ser autorizado por funcionario competente y que se cumpla, como es lógico, con los requisitos legales. En tanto que la escritura pública, cuando se denomina escritura pública, cuando es otorgada ante notario competente, que sea autorizada por él, incorporada a su protocolo y otorgada con las solemnidades legales. Esa es una de las diferencias entre la escritura pública y el instrumento público que hay que diferenciarlos. Igualmente el artículo 26, antes indicado en su inciso segundo, dice que se otorgarán por escritura pública los actos, contratos y negocios jurídicos ordenados por la ley o acordado por voluntad de los interesados. Por lo que se debe tener mucho cuidado en esta solemnidad. Por ejemplo, la compra-venta de un bien inmueble necesariamente debe cumplir la solemnidad de escritura pública. Voy a hacer también hincapié entre algunos de los requisitos de esta escritura. Eso lo podemos ver en el artículo 27 de la misma ley notarial. Entre ellos, vamos a mencionar la capacidad de los otorgantes, la libertad con que se proceden, el conocimiento que se obligan y el cumplimiento de los respectivos derechos fiscales o municipales. Esto debe tener sumo cuidado el notario nuevamente antes de la celebración de cualquier acto o contrato. En cuanto a la capacidad, esto es la aptitud y facultad legal de una persona para adquirir derechos y ejercerlos por sí misma. O sea, que quien interviene debe encontrarse con plena capacidad para expresar su voluntad y consentimiento. En relación a la libertad con que proceden, esto es, que lo hagan libre y voluntariamente. De tal forma que si no hay capacidad, no hay voluntad y el acto o contrato estaría viciado de nulidad. En lo relacionado al conocimiento con que se obligan, esto significa que la persona conozca perfectamente el acto o contrato y sus defectos a producir del que va a realizar. Por ejemplo, a veces puede considerarse que está firmando una compra-venta, pero en el fondo lo que ha firmado o ha suscrito o ha celebrado es una promesa de compra-venta y esto acarrea efectos jurídicos negativos a su voluntad. En el tema de impuestos, igualmente se debe tener bastante cuidado en que se cubran todos los tributos que cause el acto o contrato, considerando que cualquier omisión que exista en esto, pues el notario tiene una responsabilidad solidaria.
No es por demás indicar también que el acto contrato para su validez debe recaer sobre un objeto lícito y causa lícita. Igual, caso contrario, puede causar inclusive efectos de las nulidades. En fin, el artículo 29 de la misma notarial tenemos en lo que se contiene la escritura pública algunos requisitos que, entre otros, por ejemplo, tenemos el lugar, el día, el mes en que se celebra el acto contrato, los nombres y apellidos del notario, el cantón al que pertenece, los nombres, apellidos de los otorgantes, sus datos generales. Tenemos que ver, pues, si está actuando por sus propios derechos o representando a terceros, la fe de conocimiento de los intervinientes, de los testigos, de un intérprete en caso de ser el caso, no siempre, sus identidades, la fe de haberse leído el acto o contrato y, como es lógico, lo principal, la suscripción del mismo. De no cumplirse, pues, lo expuesto, nos veremos abocados a consecuencias jurídicas negativas de la escritura pública o del acto o contrato. Debido al limitado tiempo, como dije, lamento no poder ampliar este tema y espero que este libro, pues, sea de utilidad especialmente para todos quienes estamos en el campo del derecho y del notarial. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Raulito, por tu exposición referente a la escritura pública. Como les indicaba, en el libro consta más detallado y pormenorizado las obligaciones y deberes del notario en el instrumento público. Quiero saludar a Pedro Quiroz Alemán, quien nos envía unas felicitaciones sobre esta iniciativa. Dice: saludos desde Lima, Perú. Asimismo tenemos a John Caicedo, Mónica Salazar, Andrés Navas, Caramillo, felicitando por la obra y nos están consultando también si es que existe en PDF y se puede adquirir. Ya en la parte final nos va a hablar Lorena García de la Corporación de Estudios y Publicaciones, quien nos va a ampliar sobre el tema de la distribución y cómo adquirir la obra. En este momento le voy a dar la palabra al coautor, el último coautor de la obra, que es el doctor Eduardo Aguilar, quien también ejerce como notario el 61º del Cantón Quito y es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de los Andes, Uniandes. También tiene una biografía extensa, sin embargo, por cuestión del tiempo, solamente me remito a esos datos. Estimado Eduardo, te concedo la palabra para que abordes el tema muy interesante que también consta en el libro respecto de las actas notariales. Bienvenido, Eduardo. Gracias, no sé si me escuchan. Sí, sí. Gracias, un saludo cordial, buenas noches. El agradecimiento fraterno a las personas e instituciones que han hecho posible este evento de mucha importancia. Bien, refiriéndonos a las obligaciones, también encontramos dentro de la ley notarial las obligaciones que tiene el notario en su artículo 19. Y entre ellas es acudir cuando sean llamados para desempeñar algún acto que la ley prescribe su intervención. El artículo 18 de la ley notarial, por su parte, contiene las atribuciones exclusivas de los notarios. Y dentro de estas atribuciones exclusivas de los notarios, nosotros tenemos varios actos notariales que se deben celebrar por acta notarial. Entre estos, por ejemplo, tenemos la extinción de patrimonio familiar,
que la ley dice que se debe celebrar mediante acta notarial. Tenemos la insinuación para donar, que la ley dice que se debe realizar mediante acta notarial. La disolución de la sociedad conyugal y otras que la ley expresamente nos dice que se debe celebrar por acta notarial. En este mismo artículo 18 tenemos las atribuciones de los notarios, otros actos notariales, como por ejemplo, requerimiento para el cumplimiento de la promesa, declaratoria de interdicción, el divorcio, entre otros, que sobre estos actos notariales, la ley notarial no dice cómo se deben desarrollar, cómo se deben instrumentar. Es decir, que nos quedamos en un vacío. ¿Cómo hacemos estos actos notariales? Que si es que la ley no nos dice que debemos hacer mediante acta notarial, posiblemente podemos creer que podemos hacerlo mediante una escritura pública. Por ejemplo, aquí viene entonces una pregunta. Si a falta de ley que nos diga que estos actos notariales no prescribe que se debe hacer mediante acta notarial, a lo mejor el notario estará elaborando sus actas notariales en base a una costumbre notarial. Y muchos podemos creer que así es, pero no es lo correcto. El artículo 2 de la ley notarial nos dice que en ningún caso la función notarial se regirá por la costumbre. Entonces, hay que tener en cuenta que existen actos notariales que se pueden hacer mediante acta por disposición expresa de la ley. Y tenemos unos cuantos actos notariales que no hay ley y no hay costumbre. ¿Qué hacemos entonces? Es evidente que existe un vacío legal y que el legislador ecuatoriano se encuentra en deuda, se encuentra en mora con el notariado a nivel nacional, como se encuentra en mora con la sociedad entera. Mire usted la dificultad que tiene que afrontar el notario día a día cuando no hay una norma expresa que se diga qué es lo que se tiene que hacer. Si nosotros hacemos referencia a la escritura pública, vemos que ahí sí se ha desarrollado la norma de derecho positivo. Y vemos que la escritura pública sí tiene los requisitos, nos da un concepto de lo que es escritura pública, nos da las causas de nulidad, etcétera. Es decir, tenemos normado, regulado lo que es una escritura pública. Pero el acta notarial dice dos palabras de la ley notarial. Acta notarial, nada más. No nos da una definición, no nos dice cuál es la forma de instrumentarse, no nos dice cuáles son los requisitos que debe cumplir un acta notarial. No hay las solemnidades, las causas de nulidad. Ni siquiera se ha dicho si un acta notarial es un documento público o no. Esta falta de normativa legal ha puesto al notario todos los días en un callejón sin salida, ¿no? Y que tenemos que buscar los mecanismos para poder atender a los usuarios que requieren de estas actividades. Y si es que el notario fuera extremadamente legalista, inclusive podría negar la celebración de un acta notarial por no estar dispuesto en la ley cómo se lo debe hacer. Frente a estos hechos, falta de ley, falta de costumbre, ¿qué tiene que hacer el notario? Tiene que revisar derecho comparado. Y entre estos, por ejemplo, nosotros hemos revisado y el reglamento notarial español, que data de junio de 1944, sí hace referencia a las actas notariales y nos da una idea de cómo debemos proceder con las actas notariales, los tipos de actas notariales. Lo propio sucede con la ley del notariado del Distrito Federal Mexicano, que también hace relación a lo que son las actas notariales. Pero no solo eso, también tenemos que acudir a la doctrina. Y Carmen Postiga nos dice que actas notariales son aquellos documentos en los cuales el notario da fe pública de lo que ve, de lo que oye y de lo que percibe sus sentidos. De tal manera que el objeto del acta notarial es la constatación de los hechos. Es la constatación de los hechos. Ese es el objeto del acta notarial. Aquí creo que debería ser un paréntesis para referirme
cuál es el objeto de una escritura pública y cuál es el objeto de un acta notarial. Y claro, la escritura pública, de acuerdo con el artículo 26 de la ley notarial, nos dice a nosotros que se otorgará por escritura pública los actos y contratos o negocios jurídicos ordenados por la ley o por la voluntad de los interesados. Entonces, el objeto de la escritura pública es los actos y contratos y negocios jurídicos. Esos son los que se debe hacer mediante escritura pública. Y el objeto de las actas notariales es la constatación de los hechos. Y cuando se trata de constatación de los hechos, necesariamente se deberá instrumentar mediante acta notarial, más allá de que no existan los procedimientos que debe seguirse para realizar un acta notarial. Y claro, los procedimientos que nosotros los notarios seguimos son parecidos a la escritura pública en cuanto sean aplicables. Habría que hacer también una aclaración. Creo que a todos nos sucede que con frecuencia llegan abogados a realizar un acto notarial que se debería realizar mediante acta notarial con minuta. Y esto no es lo correcto. No es lo correcto. La minuta es un documento que elabora el abogado para celebrar un contrato mediante escritura pública, o un acto, un contrato, un negocio jurídico mediante escritura pública. Y esta minuta se convierte en el borrador del contrato que el notario lo introduce a la escritura pública con las demás cláusulas de solemnidad que tiene que tener una escritura pública. Lo que el abogado debe hacer, o lo que es correcto, es llevar un pedido hacia el notario solicitándole que se haga una diligencia notarial que tiene que hacerse mediante acta notarial, en la cual especificará cuál es el acto que se quiere realizar y obviamente el notario tendrá que desarrollar el acta. De tal forma que nosotros podemos ver que la escritura pública es otorgada por los contratantes, mientras que el acta notarial es otorgada por el notario. Este y otros temas son los que constan en el texto que hoy se está poniendo a disposición de todas aquellas personas interesadas, de profesionales del derecho, estudiantes, en fin. Gracias por permitirme participar de este evento. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por tu exposición, por tu aporte en el lanzamiento de la obra El Notariado en el Ecuador, Derechos y Obligaciones, con el aval de la Universidad de los Hemisferios y la Corporación de Estudios y Publicaciones. En este momento le voy a dar la palabra a Lorena García. Ella es representante de la Corporación de Estudios y Publicaciones. No sin antes darle mi más sincero agradecimiento por el apoyo que nos brinda a todos los profesionales que escribimos y redactamos algo de derecho. Es así que, como lo he manifestado anteriormente, este ya es el cuarto libro de mi autoría, en coautoría con otros compañeros, y también el doctor Miguel Lenin Vaca, quien también lanzó recientemente otra obra en el ámbito notarial. En este momento le doy la palabra a Lorena. Lorena, tiene la palabra. Buenas noches con todos, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, okay. Bueno, buenas noches con todos, muchos de ustedes ya nos conocen. Somos la Corporación de Estudios y Publicaciones. Llevamos ya 50 años en el mercado, editando, investigando, desarrollando y distribuyendo obras jurídicas. Considero que todos los abogados han trabajado con nuestras obras. En esta ocasión nos trabajamos con mucho agrado de la mano de importantes juristas, quienes han sacado adelante una obra maravillosa, El Notariado en el Ecuador, misma que considero yo que es un material importantísimo para los abogados, sobre todo los que aspiran en su momento llegar a ejercer como notarios. Es una obra muy práctica, está muy enriquecida tanto de doctrina como de casos prácticos. Entonces, la verdad nos ha llenado de satisfacción sacar adelante este proyecto.
y tenerla ya a distribución. Hoy por hoy tenemos el agrado de indicar que somos la primera y única editorial jurídica que cuenta con su propia tienda virtual a través de sus ebooks y libros digitales. Gracias a esta herramienta hemos podido, a pesar de las circunstancias, llegar a nuestros clientes, llegar con esta magnífica obra a nuestros clientes. Entendemos que hay muchas preferencias de lectura y por esa razón también, aparte de la librería virtual, donde ustedes pueden adquirir la obra en formato ebook o en formato de libro digital, como estén acostumbrados a llamarlo, también podemos hacer entregas de los libros en formato físico. Más adelante les detallaré con quién pueden comunicarse para hacerlo. Igual me gustaría que dejen sus comentarios acá a través del Messenger o de la página de Facebook para nosotros hacerles llegar una breve información acerca de cómo se realiza la descarga en el caso de que estén interesados en un ebook, tomando en cuenta que la versión digital tiene un costo de 20% menos que la versión impresa. Y si desean que lo llegue a su domicilio, de igual forma estamos gestionando para que todos nuestros clientes puedan adquirir a esta obra y todas las obras que el doctor ha mencionado, como es la práctica notarial, sucesiones y otra obra más. Entonces, estamos a las órdenes, ya sea para editar obras o para comercializar las obras que ya tenemos. Nuestra página web es www.cep.org.es. Pueden dar clic en tienda online y encontrarán toda la información sobre los libros que hemos publicado. Para lo que es ventas, por favor, pueden comunicarse a través de WhatsApp con el gerente de ventas del ingeniero Ricardo Villasís. Su número celular 099 50 18 556. Como les digo, estamos a las órdenes. Pueden contar con cualquiera de las obras del doctor Arellano, ya sea en formato ebook o en formato impreso. Muchas gracias. Lorena, una consulta. ¿Se puede adquirir, si hay personas que están en otro país, en Puerto Rico, por ejemplo, o en Argentina, pueden adquirir las obras que están publicadas por la CEP? ¿Cómo deberían hacer los usuarios? Sí la pueden adquirir. Todas las personas que deseen hacerlo deben entrar a nuestra página web www.cep.org.es, dar clic en tienda online, poner en el buscador la obra, en este caso el notariado. Proceso de compra es muy sencillo, agregar al carrito y la forma de pago lo pueden hacer con cualquier tarjeta de crédito que haya sido emitida aquí o en el exterior o a través de transferencia bancaria. Entonces, sí lo pueden hacer. Cualquier persona que tenga internet y que ingrese a nuestra tienda puede adquirir la obra en formato de ebook. Y si quieren la versión impresa, netamente para el territorio nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera pedir al administrador si es que nos puede poner en pantalla a todos los coautores y a Lorena a fin de ya proceder con el cierre de este lanzamiento de la obra Derecho Notarial en el Ecuador. Debo manifestar mi agradecimiento a la Universidad de los Hemisferios por el auspicio en este evento académico, el apoyo otorgado, también a la Corporación de Estudios y Publicaciones por la edición de esta importante obra que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad, no solo para el abogado, sino también para el notario y para el estudiante, y a fin de que se tenga una perspectiva clara de la función del notario, que en sí es bien amplia, tiene varias obligaciones, varios deberes, que están dispersas en diferentes leyes de reglamentos que se ha tratado de compilar en esta obra. Agradecerle a todos los coautores y a sus aportes, al doctor Miguel Vaca, al doctor Pedro Castro Falconi, al doctor Carlos Mantilla, al doctor Eduardo Aguilar, a la doctora Mónica Castillo y, como no, a la Corporación de Estudios y Publicaciones a través de Lorena García y Ricardo Villasís, que también están presentes. A Raúl Ceballos, que lastimosamente ha apagado la cámara, pero sin embargo debo darles mi más sincero agradecimiento por este evento, no sin antes invitarles
a los diferentes conversatorios que está realizando la Corporación de Estudios y Publicaciones referente a varios temas actuales importantes. Tengo entendido que van a desarrollar también la distribución gratuita de libros y de material de leyes y reglamentos, como ya lo ha hecho, respecto a la pandemia, y que al ser gratuitos son asequibles para todos los abogados. No sé si alguno de ustedes desea realizar alguna intervención final, o si no, ya daríamos por terminado el evento. ¿Sí? Listo. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto de diferentes países, desde Perú, desde Puerto Rico, desde Argentina. Les agradecemos mucho el haber sido parte de este evento académico. Muchas gracias y hasta la próxima.